Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días, maestra. Bien, comenzamos en unos minutitos. Claira, muchas gracias. Buenos días. Gracias por poner presente, por favor. Los demás también vayan anotándose. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces el día de hoy. Bueno, como ya observaron, o como ya leyeron, mejor dicho, pues esta prácticamente es nuestra última clase de este primer cuatrimestre. Entonces ya ustedes van ya terminando esta primera parte. Como les decía en el audio, en Grupo CETEC tenemos la costumbre de hacer un recuento de lo que se ha hecho en el cuatrimestre y compartirlo con los demás para que ustedes sepan también, pues, qué se hace en otras carreras, en otras licenciaturas. Entonces, para esto hacemos pues es como una muestra pedagógica, vamos a decirlo así, en donde compartimos entonces todo esto y con esto damos por concluido el cuatrimestre. Por ahí alguien me preguntaba que si ese día no íbamos a tener clases grabadas. No, ya de hecho ya no. ¿Por qué? Pues porque ya es el final. A lo que veamos el día de hoy, que ya también es prácticamente el final, pues aquí concluimos todo lo que es lo teórico. Entonces, por eso la evaluación se haría el próximo 15. Un examen tras otro. Entonces, pues sí, lo que les implica esto es que descansen en la medida de lo posible el día anterior para que pues no se estresen al presentar los 3 exámenes uno tras otro. En el caso de nuestra materia, teorías de la personalidad, pues ya saben ustedes que los ejercicios de la plataforma son sus guías. Sobre eso se hace el examen. Entonces me parece que en ese sentido pues puede llegar a ser un poco más fácil. Claro, esto siempre va a depender pues del profesor, ¿verdad? Ahí sí tenemos libertad en ese sentido y bueno, pues cada profesor determina cómo elabora el examen. Una vez que
terminen los exámenes, ya no nos vamos a conectar a este ID, eso quiero que quede como muy claro. En la semana, porque todavía al día de hoy todavía no me lo mandan, pero en la semana seguramente me harán llegar por parte de la dirección el nuevo ID para ese día. Ese ID que les voy a mandar solamente es para ese día. Y pues vamos a estar observando, vamos a estar compartiendo con, les decía yo, los otros cuatrimestres de psicología y con los otros cuatrimestres de las otras carreras, lo que ellos hicieron a lo largo de estos meses. Todavía no tengo el programa, también en su momento les haré llegar el programa. Normalmente se va haciendo por grupo. Entonces, pues las participaciones de ustedes, que pues, como son los de primero, pues probablemente sean los primeros en participar, y luego los de segundo y los de tercero y así, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa importante tenía que decirles? Al igual que en los otros exámenes, si por alguna cuestión no pueden presentarse, pues avísenlo a sus respectivos planteles, a la dirección de sus respectivos planteles, para que les reprogramen el examen. Pero pues sí hagan mucho hincapié en lo más pronto posible, porque como ya es el fin del cuatrimestre, pues obviamente necesito mandarles las calificaciones. Ya no me quiero atrasar. Por cierto que todavía les debo las del el parcial, ¿verdad? Bueno, mañana les mando las calificaciones del primer parcial. En términos generales todos salieron bien. Nada más tengo ahí algunos detalles con las personas que no contestaron algunos cuestionarios, pero los que sí contestaron los cuestionarios, pues en realidad prácticamente están bien, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues creo que nada más. Y bueno, ya cuando terminen las exposiciones, les decía, pues entonces ya es el fin de cuatrimestre. De tal forma que ya el 22, es sábado 22, pues ya estaríamos hablando de otras materias y, como les decía, de otros profesores. Bueno, eso no lo sabemos porque todavía no nos dan el nuevo horario, pero ya obviamente les harán llegar cuáles son las nuevas materias y el nuevo horario. Entonces, por eso, por favor, si alguien todavía no ha contestado algún cuestionario de la plataforma, todavía tiene esta semana para ponerse al corriente, y lo que les llegue a faltar, ¿sale? El día de hoy, bueno, vamos a ver algunos temas que todavía nos quedan pendientes de revisar, que ya vieron en videos, pero, y bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para que también hagamos un ensayo de las exposiciones de ese día. En estas semanas, algunos de ustedes me avisaron que sí quieren participar en las exposiciones. Entonces ahorita vamos a hacer como un ensayo, ¿sale? Nada más que todavía no está. A ver, me acuerdo del Sergio, pero ¿cómo se llama Sergio? También tengo una cosa. A ver, ¿quién me dijo que quería participar? Yo no me acuerdo. Edgar, ¿tú no me dijiste que querías participar? No me acuerdo, pero bueno, ahorita le digo. Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. Bien, como ustedes recordarán, la última clase estábamos hablando de las propuestas de Peirce
Bueno, estamos dentro de la personalidad según el humanismo, ya revisamos las ideas de Maslow, las de Rogers, y estábamos con las de Peirce, ¿no? Nos faltó tiempo para revisar todas las propuestas de este modelo de la Gestalt, propuesto por Peirce. Ya habíamos dicho que la Gestalt comienza a surgir en Alemania a finales del siglo XIX, cuando estos investigadores, estos psicólogos alemanes, dan cuenta de lo que llamamos percepción. Ellos comienzan a investigar acerca de la percepción y lanzan pues algunas ideas, algunas propuestas que pues la comunidad científica, la comunidad psicológica debe tomar en consideración porque, bueno, pues están bastante bien fundamentadas. Sin embargo, con el paso de los años, otro personaje va a retomar estas propuestas de Wertheimer, de Kafka, y además de todo va a adicionar muchas otras ideas, y entonces todo esto le va a dar una estructura, le va a dar un cuerpo y le va a seguir llamando Gestalt. Pero bueno, si nosotros revisamos y comparamos la Gestalt de Wertheimer, de Kafka, pues no se parece mucho, o se parece en muy poco al modelo de la Gestalt de Peirce, que bueno, pues él nos dice, todo esto que se está proponiendo es tan bueno que no solamente debería de ser utilizado para la psicoterapia, sino que en realidad pues debería de ser como un estilo de vida, ¿no? Y entonces nos va haciendo sus propuestas. Hablábamos ahí de varios puntos que él propone, que por cierto, se me olvidó decirles, pero bueno, de todas maneras esto ya lo saben ustedes. En el cuestionario, en los cuestionarios que están en la plataforma, les pregunto precisamente de qué es introyección, de qué es proyección, etcétera. Espero que hayan tomado en consideración que estamos hablando desde la Gestalt, porque, claro, si pensamos en introyección en términos del psicoanálisis de Freud, pues Freud nos habla de otra cosa un tanto diferente. Entonces, ahí el cuestionario de la Gestalt, pues obviamente nos pregunta qué es la introyección, qué es la proyección, qué es la confluencia, pues desde lo que es la Gestalt, ¿no? Y entonces nos habíamos quedado precisamente en la presentación de estos conceptos, cuando se nos terminó el tiempo la semana pasada. Bueno, la clase pasada más bien. A ver, permítanme, esta es la diapositiva 10. Eso es lo malo, que empieza desde cero. Bueno, por ejemplo, en este caso, Peirce también retoma algunas ideas y algunas propuestas de la filosofía oriental, como el yin y el yang, que decíamos, esto es algo que de lo que adolece nuestra cultura occidentalizada. Bueno, acuérdense que nuestra cultura es occidentalizada porque pues muchos elementos, para bien o para mal, los hemos tomado de la cultura de Occidente, es decir, de Europa. Cuando hablamos occidentalizado es porque muchas de nuestras costumbres y tradiciones, aunque heredadas y modificadas al paso de los siglos, pues finalmente son retomadas de Europa. Hoy por hoy, siglo XX y siglo XXI, pues tenemos también ya muchos usos y costumbres de los norteamericanos, afortunadamente no muchas, pero sí algunas, pero en esencia, pues todo nuestro pensamiento, nuestra filosofía, pues es europeo. Los europeos tuvieron a bien, mal hecho, pero tuvieron a bien, despreciar todas las aportaciones culturales, científicas, filosóficas, matemáticas, etcétera, de Asia, y es apenas recientemente en el siglo XX en donde muchos europeos pues sí voltean y le dan un valor
un justo valor a todas estas ideologías asiáticas, ¿no? Y de Medio Oriente. Y cosa que celebro, porque por ejemplo ahí tenemos este concepto tan precioso que es el del yin y el yang, en donde no nos habla tanto de oposiciones, porque dentro de la filosofía europea, pues sí se habla de los opuestos, y aquí nos habla de los complementarios. En este sentido, pues nada es completamente malo ni completamente bueno, sino que es un amalgamiento, ¿no? Es una unidad. Y bueno, pues esta idea de lo femenino y lo masculino que deben eh, compenetrarse y no dominar, porque en nuestro mundo occidentalizado lo masculino domina, ¿no? Entonces ellos hablan de esta unión entre las dos fuerzas que son complementarias, ¿no? Una no es más importante que la otra, ¿no? Bueno, ya hablábamos ahí de los introyectos, de las retroflexiones. Creo que aquí nos quedamos. Y bueno, quiero hacer esta observación, ¿no? En donde Peirce, fíjense qué cosa más bonita nos dice, todo organismo requiere de un ambiente para intercambiar sustancias esenciales. Está hablando de un intercambio, todo lo necesitamos de alguna manera para nuestro crecimiento. Hay cosas que nosotros tendemos a juzgar como malas, como negativas, como dolorosas, y cosas que son buenas, ¿no? Alegres, aceptables, deseables inclusive. Pero no podemos vivir solamente en ese lado positivo. De hecho, mucho se habla de que precisamente para poder entender, aceptar y valorar lo positivo, pues necesitamos conocer el otro lado, lo negativo, ¿no? Si yo hubiera nacido en un entorno en donde no sé, jamás falta la comida, por así decirlo, y todo lo que a mí se me antoja y todo lo que yo quiero estiro la mano y me lo puedo comer y dejar y tomar cuando quiero, pues entonces no conocería la carencia y llegaría un momento en donde yo no entendería que estoy en una situación privilegiada. Pero ¿qué pasa cuando salgo de ese entorno positivo, feliz, óptimo, etcétera, etcétera? Y entonces estoy del otro lado, en donde está el entorno de carencia, en donde está el entorno doloroso, en donde está el entorno en donde no puedo obtener lo que yo quiero. Me doy cuenta y valoro esa otra situación, ¿no? Y bueno, pues puedes llegar a ser angustioso, triste, etcétera, pero finalmente es parte de mi crecimiento. Entonces, si yo solamente existiera en el lado de la felicidad, no la entendería como tal y no vería que estoy en ese lado, ¿no? Estando de ociosa hace unos días en el hospital, estaba revisando en el Face una publicación que hablaba de todo lo que los ricos hollywoodenses le dan a sus hijos. Y yo me quedaba verdaderamente asombrada porque pues pequeñitos de 5 o 6 años que tienen mansiones en miniatura, carritos en miniatura, ropa de diseñador, juguetes con incrustaciones con piedras preciosas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿los niños entenderán eso? O sea, en verdad le servirá tener una infancia donde estén libres de toda carencia. Y bueno, muchos estudios longitudinales han demostrado que no, todo lo contrario. El solamente conocer, vamos a decirlo así, el lado positivo, pues te lleva
al no entenderlo, a no conocerlo, ¿no? Y a no disfrutarlo, a final de cuentas, ese es el peor de los casos. Qué paradójico y qué opuesto, qué contrario, ¿no? Dar todo para que se llegue a la felicidad y no entender o no conocer, no apreciar la felicidad en su totalidad, ¿no? Bueno, por eso dice más abajo, necesitamos del ambiente físico para intercambiar aire, alimentos, etcétera. También necesitamos del ambiente social para intercambiar amistad, amor, rabia. ¿Observan? Amistad, amor, rabia, porque necesitamos los dos lados. Tenemos que considerar siempre, tenemos que considerar siempre al segmento del mundo en que vivimos como partes nuestras. Aceptación, una de las cosas que se habla dentro de esta corriente es la aceptación. O sea, no podemos, bueno, sí podemos, pero no es del todo sano, negarnos a vivir en el presente, en el aquí y ahora, y sobre todo aceptar ese aquí y ahora tal como es, sin ponerle una etiqueta. Y es lo primero que nosotros hacemos, ¿no? Miramos afuera y decimos, ah, qué día tan bonito, o ah, qué día tan horrible. O sea, ya le estamos dando una calificación cuando el día simplemente es. Que puede ser soleado, que puede ser lluvioso, pero eso no necesariamente dice que es un buen día o que es un mal día, simplemente es. Y así, pues obviamente con todas las demás esferas de nuestra vida, lo que sucede es que decimos, ah, este día es horrible y entonces hasta nos pareciera que nos autoprogramamos para para que sea un día terrible, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me gustan los días lluviosos y hoy es un día lluvioso, pues entonces voy a decir, ay, qué día tan horrible, ¿no? Me da flojera, me da depresión, me da tristeza y pues simplemente es eso, simplemente es un día. Cuando llegamos a esta parte de la negación, ¿no? Negar lo que es, no aceptamos la situación como es, pues entonces llegamos a estos otros dos puntos que nos maneja la Gestalt, ¿no? Nos dice neurosis, psicosis y salud. ¿Qué nos genera? ¿Qué es lo que genera o qué es lo que da pie a estos tres puntos? ¿Qué nos lleva a la salud? A ver. ¿O qué nos lleva a los lados opuestos que podría ser como la neurosis o la psicosis? En Gestalt se considera como estado de salud aquel en el cual un organismo, en este caso la persona, está en equilibrio íntimo y con el medio en el que actúa. Pero ojo aquí, no está hablando de que yo voy a mejorar mi entorno, porque si está lluvioso y no me gustan los días lluviosos, yo no puedo hacer nada. Pero cuando yo empiezo a querer cambiar eso que puede ser incambiable, porque no está en mis manos hacer un día soleado, o al revés, a los que les gusten los días nublados, y este es un día en donde no hay ni una sola nube en el cielo, y entonces empiezo, va a ser calor, me molesta el calor, me choca, sudo, me canso, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en equilibrio con el medio y aceptamos lo que es un día nublado o es un día caluroso, entonces en ese momento yo entro a un estado de salud. Se entiende que hay momentos que por supuesto no van a ser los ideales. Por ejemplo, cuando sucede algo verdaderamente fuerte en nuestro entorno, ¿no? El día que me despidieron del trabajo, ¿no? Para un joven que está comprometido con su escuela, el día que reprobó esta o aquella materia, o sea, van a ser momentos, y bueno, obviamente situaciones más duras en la vida, ¿no? Pero ¿qué es eso de más situaciones más duras? Pues obviamente poner una etiqueta en donde yo estoy imaginando que eso es lo peor que puede suceder cuando no nos damos cuenta que es parte del medio en el que estamos actuando. O sea, eso es lo que Peirce señala, ¿no?
Entonces, ahí vamos generando pues estas situaciones de neurosis o estas situaciones de psicosis cuando negamos nuestra relación con el entorno con el que estamos. Perdón, me pasé mucho, ¿no? Bueno, nos dice que en la medida en que nosotros identifiquemos lo que nosotros necesitamos y busquemos la manera de satisfacerlo, pues podríamos estar bien. Pero todo está en virtud de que yo reconozca cuál es mi estado, cuál es mi sentir. Pero si yo no lo reconozco o si peor aún lo niego, es entonces en donde empiezo yo a tener problemas. Este ejemplo es muy sencillo y es muy chusco. ¿Qué es lo que yo necesito? Agua. Pero, y como necesito agua, pues entonces busco la manera de solucionar esa situación, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, como esto es muy sencillo, pues voy y busco, ¿verdad? Un vaso con agua, satisfago esa necesidad y entonces se acabó, ya no hay mayor problema, ya sucedió. Puedo continuar con mi vida. Ahora, traspasen este ejemplo a algo que ustedes quieren, pero que no se permiten por las reglas de sociedad, porque en su familia les dijeron que no, porque eso no es algo que deba hacer una mujer, o porque eso no es algo que hace un hombre de 30 años, o porque eso no es algo que hace, no sé. ¿Se acuerdan que hablábamos bueno, nos decía Freud, nos hablaba acerca de estas necesidades que tenemos de manera natural, espontánea, todas estas circunstancias que son reales, que son verdaderas, pero que nosotros nos negamos a sí mismos, que nos negamos a nosotros mismos. Entonces, si yo niego que tengo sed, si yo digo no, ¿por qué? Porque una mujer de 50 años no debe de tomar agua, ¿no? Digo, claro, por supuesto es una metáfora, ¿no? Es un ejemplo. Si yo me dijera, no, porque una mujer de 50 años no debe de tomar agua, pero ¿qué pasa? Conforme van pasando las horas, conforme van pasando los minutos, mi sed va aumentando. Y yo necesito tomar agua, pero me lo niego, no quiero tomar agua, no quiero tomar agua, no, porque no lo debo de hacer, no, mi mamá me dijo que eso no se hace, o si lo hago van a pensar mal de mí, y no llego a esta satisfacción. ¿Qué va a suceder? Que entonces esta necesidad se va a transformar y va a dar origen a una enfermedad. Y no voy a llegar a esta parte, fíjense aquí lo que nos está diciendo, retirada. Yo aquí de una manera sana ya di rienda a esta necesidad, a satisfacción, a esta sed que tengo. Y ya, se pasa, ¿no? Pero cuando no lo hago, pues entonces mis ganas de tomar agua se van haciendo cada vez mayores, pero como estoy reprimiéndolas, como estoy conteniéndolas, entonces lo que va a dar origen es alguna situación conflictiva, algún trastorno, algún tipo de problema, alguna enfermedad. Y pues bueno, dependiendo de la represión que yo esté generando, dependiendo de la situación, pues también es el tipo de enfermedad, el tipo de problema que yo me estoy generando. Pero, ¿cuál es la génesis de esto? Pues no tomar en consideración esto que dice, ¿no? Aquí, el equilibrio, la búsqueda, la negación de lo que yo estoy sintiendo, la negación de mi necesidad de tomar agua. Y pues viene esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nos trae
Esto como resultado, fíjense aquí este otro ejemplo, siento hambre, todo tan sencillo como esto, pues voy y como y pues esto ya me va a generar una tranquilidad. Claro, hay que saber dónde y cómo vamos a solucionar esa situación. Esto nos lo maneja aquí de manera chusca porque, bueno, fíjense que nos dice aquí, está esta persona está en una librería y entonces aquí se mete a pedir pizza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente nos está ejemplificando que cuando nosotros no somos lo suficientemente hábiles para dar solución a esas necesidades que tenemos, pues también se vuelven algo problemático, como cuando lo niego, ¿no? O sea, no saberlo solucionar también es algo problemático, como cuando lo niego. Entonces el individuo llega a una situación de salud, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo chusco, con esta metáfora, pues, ¿cuál sería la solución? Que el tipo se metiera a un lugar donde preparan pizzas, ¿no? Eso es lógico. Bueno, y fíjense lo que estoy diciendo, esto es lógico, y sin embargo, por desgracia, ¿cuántas veces a algo tan sencillo, a situaciones tan sencillas de la vida, las complicamos, ¿no? Y bueno, a veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos afuera, pues es cuando ya podemos identificar y decimos, ¿no? A veces cuando ya pasó el tiempo o cuando estamos viendo el problema en términos de otra persona y decimos, bueno, ¿y por qué no hace esto? ¿No? Que pareciera ser que es la solución, pero la persona que está en cuestión, pues no la realiza, ¿no? Bueno, creo que les decía la sesión anterior, nos podríamos pasar las horas hablando de la Gestalt y cómo la Gestalt nos va proponiendo muchas alternativas, muchas soluciones para ir sanando toda esta cuestión de nuestra personalidad. La Gestalt se va a ir enriqueciendo con las propuestas de otros personajes, como por ejemplo el mismo Jung, que ahorita ya nada más nos quedan unos minutos, pero sí me gustaría que habláramos de cómo van bueno, ya debe de estar terminada su lectura del texto de Jung, pero bueno, siempre me pasa, nada más me quedan unos minutos para el pobre de Frank. Dedicarle menos de 10 minutos a Frank debe ser como un sacrilegio, pero bueno. Víctor Frank es un neurólogo, si no mal recuerdo, austriaco, que durante la Segunda Guerra Mundial tiene pues la mala suerte de caer en un campo de concentración porque él y su familia eran judíos. Muchos integrantes de esta familia tienen la oportunidad de salir del país, pero por diversas circunstancias su esposa no puede y entonces él decide que no va a salir si su esposa no sale también, y están en ese debate cuando desgraciadamente la policía nazi los detiene y los lleva a los campos de concentración. Ahí él vive muchas situaciones, si seguramente ustedes han visto películas como El niño de la pijama de rayas o La vida es bella o tantísimas, si han leído el diario de Ana Frank, pues tal vez tengan una idea de lo que eran estos campos de concentración. Efectivamente, entonces, al doctor Frank le toca vivir muchas cosas desastrosas y cuando sale, pues se da la tarea de escribir
varios textos bastante interesantes. Dentro de todos estos textos hay uno en particular que es verdaderamente hermoso, que es El hombre en busca del sentido. Ojalá y también, les decía yo, este libro también se den el tiempo para leerlo. A veces pensamos que la vida es injusta con nosotros y que nosotros estamos en una posición desventajosa con respecto a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, que ellos sí tuvieron esto y aquello y esto otro, pero pues yo, pobrecita de mí, ¿no? Pobrecita de mí porque yo no tuve esto, yo no tuve aquello, yo no tuve la suerte de tener, por más que hice, trabajé, di, etcétera, la vida siempre fue injusta conmigo, ¿no? El hombre en busca del sentido es un texto donde Frank nos dice las circunstancias de afuera pueden ser las peores y aún así salir adelante. Y no es algo metafórico y no es algo romántico. O sea, yo creo que si hay alguien que puede decir que la vida se la forja uno, es Víctor Frank. Muchas veces he leído en muchos textos críticos muchas personas que se quejan de lo que les toca vivir, ¿no? Pero, ¿quién más? ¿Qué mejor una persona que le toca vivir precisamente en estos campos de concentración? Y entonces él empieza a desarrollar toda una teoría que va de la mano con el humanismo, a la que se le va a conocer como logoterapia. Y esta logoterapia, pues obviamente tiene varios postulados, varios principios que también de alguna manera van comulgando. Cuando digo comulgar, comulgar es tener una común unidad, ¿no? Tener una común unión, eso es comunión, común unión. Entonces tienen una comunión con las ideas de la Gestalt. Entonces, bueno, no quiero resumir todo en algo tan breve, pero yo creo que una idea principal es precisamente esta. Dice, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de la actitud personal, y este es el núcleo, este es el meollo del asunto. La actitud personal ante el conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Sí, es cierto. Tú no puedes elegir las circunstancias que están afuera. Tú no puedes elegir entre venir al mundo en una familia con recursos económicos o una familia pobre. No. Llegaste a la familia que llegaste y eso no lo puedes cambiar. No puedes evitar que tus seres amados se vayan de este plano, porque todo lo que tiene vida, pues algún día va a estar en la muerte y eso no lo podemos evitar. No puedes evitar a lo mejor un colapso en el sistema económico de tu entorno, de tu país o de tu estado o de tu continente, no lo sé, eso no lo puedes evitar, no está en tus manos, ¿sí? Pero la actitud personal con la que enfrentas esas cosas, eso sí es tuyo y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad cómo aceptas, cómo enfrentas este o aquella circunstancia. Y no quiere decir que no te pongas triste, que no llores, que no te deprimas, que no pienses que es injusto. O sea, sí, por supuesto. Pero ¿y después qué? ¿Qué vas a hacer después de que pase toda esa situación? ¿Cómo lo vas a afrontar, no? Frank dice, bueno, yo viví toda esta situación, todo este terror, pero decidí que yo quería hacer con mi vida esto y esto. Y el hecho de estar en un campo de concentración
no me limitó, pero mucho tenía que ver con cómo vivía su día a día. Nos quedan unos minutos.